Libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 27. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Acá encontramos un consejo muy similar a los consejos que Pablo daba a su discípulo Timoteo, a aquel que amaba en la fe y que había establecido dentro de la iglesia para continuar el ministerio que él había empezado por la gracia de Cristo y por la gracia de Dios. Él exhorta constantemente a Timoteo a predicar la palabra, pero no solamente predicar, sino también a seguirse preparando él para ser capaz de enseñar a los demás, que independientemente de la edad que él tuviera, de la juventud, nadie pudiera tener en poco de esa juventud. ¿Por qué? Porque él iba a ser un ejemplo en palabra, en fe, en conducta, en pureza, en amor, en paciencia, porque iba a estar nutrido con la palabra de Dios. Y constantemente el apóstol Pablo le exhorta a meditar en la palabra. Le exhorta tanto en la primera como en la segunda carta que él dirige a que mientras él llega se siga preparando en leer la palabra, siga preparando en la lectura, que retenga las enseñanzas que su madre y su abuela le enseñaron acerca de la palabra de Dios, que retenga la enseñanza que él mismo le dio, que retenga esas palabras de fe, que no se deje engañar, que siga predicando la buena palabra, que no escuche fábulas, que no escuche aquellos mensajes que le hacen divagar o desviar su fe. Y ese mismo mensaje lo encontramos acá en el libro de Proverbios. Dentro de este pasaje de Proverbios, estos proverbios inician desde el capítulo 16 y dice Proverbios sobre la vida y la conducta. Entonces nos encontramos una serie de proverbios, de enseñanzas, de consejos que nos ayudan a vivir de una mejor manera, que nos ayudan a vivir y a conducirnos en la vida de manera eficaz. Y uno de los consejos que nos da es que dejemos de escuchar, dice, aquello que nos hace divagar. Aquello que nos hace divagar. ¿Qué es divagar? Se dice que alguien divaga cuando va de aquí para allá. Si yo no tengo un rumbo, no tengo un fin, no tengo un objetivo planteado, yo voy a divagar en mis acciones porque no voy a realizar una acción concreta. Si yo no sé qué hacer o no he establecido un plan o un objetivo, entonces cada acción que yo haga en esta vida va a ser aleatoria. Voy a nada más reaccionar a las situaciones que suceden en mi diario vivir. ¿Cómo divaga mi mente? Cuando yo dejo que mis pensamientos vayan de un lado a otro y no están mis pensamientos encaminados a un fin concreto. Si yo, por ejemplo, tengo que realizar una actividad, tengo que hacer una investigación, una tarea, entonces yo voy y me comprometo a hacerla. Entonces empiezo a buscar información acerca de esa actividad. Pero si yo hago todo lo contrario a cumplir ese fin, mi mente está divagando. Si yo empiezo a pensar, ay, ¿qué voy a cenar? ¿Qué voy a comer? Empiezo a pensar, qué interesante está el deporte, qué interesante está tal noticia, tal música, esto, lo otro. Mi mente comienza a alejarse cada vez más del objetivo que yo quería lograr. Asimismo, nuestra mente también puede divagar, dice, escuchando enseñanzas o razones que van en contra de la sabiduría de Dios. ¿Cómo divaga nuestra mente? Nosotros actualmente estamos viviendo una era de información saturada, una era en la cual tenemos información por doquier, donde ya no necesitamos incluso investigar sobre un tema porque nos aparecen en internet temas o noticias o situaciones que muchas veces ni siquiera nosotros buscamos y ahí las descubrimos. Entonces nuestra mente empieza a divagar cuando dejamos que esa información influya en nuestra vida y cambie
nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de actuar y sobre todo nuestra fe. Recordemos que la fe, esa palabra emuná, significa firmeza. Entonces cuando yo estoy firme, yo estoy como por ejemplo cuando un barco pone un ancla. Por más bravo que sea el mar, si ese barco ya ha establecido un ancla, esa ancla, valga la redundancia, se ancla, se adhiere, se inserta en el terreno de mar y ese peso provoca que esa nave no se mueva, que esa nave no sea arrastrada por el viento o por el mar. ¿Por qué? Porque está firme, está sujeta a una superficie. Entonces, está sujeta y de ahí no se va a mover. Nosotros tenemos que estar sujetos a la palabra de Dios. No quiere decir que entonces me voy a encerrar y no me voy a enterar de nada, porque estamos, como lo repito, rodeados de información. Estamos rodeados de información y constantemente nuestro diario vivir involucra en que nosotros dialoguemos y compartamos información. Eso es algo que el apóstol recomendaba a Timoteo, que él siguiera persistiendo en enseñar la palabra de Dios, porque en su diario vivir él iba a seguir conviviendo con más creyentes, y no solo con más creyentes, sino también con aquellos que no creían. Pero lejos de mandarlo a contender con ellos, él le decía: tú persiste en enseñar con paciencia, con sabiduría, la palabra de Dios. Persiste en enseñar y no dejes que tu mente divague. Si estás intercambiando información con ellos, si estás relacionándote con ellos, entonces busca que tus palabras más bien sean aquellas que con sabiduría, con amor, les eduquen y les ayuden a acercarse más a Dios, no todo lo contrario, no que tú te vuelvas al sistema en el cual Dios ya te sacó. Entonces, ese era el objetivo que Pablo vivía recalcando, que el apóstol Pablo vivía recalcando a Timoteo, que no se alejara de ese propósito por el cual fue llamado, porque él ya estaba a punto de llegar al fin de esa meta que él tenía, que era llegar a Cristo, era acercarse a él. Pero su discípulo aún tenía un largo camino por recorrer, al igual que cada uno de nosotros tiene un largo camino por recorrer. Algunos ya han empezado y han buscado de Dios y se han acercado y han estado leyendo la palabra y han estado orando. Puede que otros apenas inicien a buscar de Dios y empezamos esta carrera, pero esta carrera no es de velocidad, no es de quién llegó primero, quién llegó después, sino de quién persiste, de quién continúa en el camino hasta el final. Entonces, para poder continuar, nosotros tenemos primeramente que tener un objetivo previsto. ¿Cuál es el propósito de nuestra fe? Y es algo que nuevamente citamos al apóstol Pablo. Él decía que el propósito de su predicación era que ellos predicaban la muerte y resurrección de Cristo. Él menciona: si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra predicación y vana nuestra fe. No tendría un objetivo el hablar acerca de Cristo si Él fuera un ser humano común y corriente, si Él hubiera sido un profeta como cualquier otro. Predicamos y seguimos hablando de Él porque Él es el Hijo de Dios, porque Él vive, es porque su palabra también vive aún y su Santo Espíritu habita en nosotros. Y es ese Espíritu el que nos hace fluir en palabra, el que nos hace fluir en su presencia, el que nos llena, el que nos restaura, el que nos da fortaleza y aliento en tiempo de adversidad. Es Él quien nos redime y nos acerca más al Padre y nos muestra el camino cuando nosotros muchas veces no lo podemos encontrar, porque nosotros por nuestros propios medios no podemos salvarnos. Vemos a lo largo de la Escritura cómo el ser humano tenía los 10 mandamientos y a la luz de esos mandamientos podía darse cuenta de que por su propia cuenta no podía ser perfecto, porque siempre iba a fallar. ¿Por qué? Por su condición humana. Estamos expuestos a situaciones adversas en el mundo, estamos expuestos a tomar malas decisiones. ¿Por qué? Porque el no conocer la palabra de Dios, el no buscar
de su sabiduría, nos hace errar, nos hace pecar, porque ese es el sentido de la palabra pecado, dice errar en el blanco. Si yo tengo un objetivo, yo voy a ir encaminado a él, pero si yo voy y hago todo lo contrario, eso es errar. Y ese es el significado de la palabra pecado, errar. Cuando yo me alejo de ese objetivo, cuando yo me alejo del propósito por el cual Dios me llamó, que es estar cerca de Él, que es alabar su nombre, que es tener esa cercanía tal como Él la tenía en el inicio de la creación con los primeros seres humanos, esa cercanía en la cual ellos hablaban, ellos adoraban a Dios, ellos habitaban en esa presencia. Ese es el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, que nosotros habitemos siempre en su presencia. Pero si yo no busco de Él, si yo no busco de su palabra, entonces yo estoy expuesta a que el mundo influya en mí y yo tomar malas decisiones, decisiones que a la larga van a provocar que yo me siga alejando, que yo siga alimentando mi vida de algo que no aprovecha y que no edifica. Porque acá nosotros somos en el mundo, incluso cuando los niños nacen, cuando el ser humano nace, lo comparan muchas veces como una esponja que absorbe todo lo que hay a su alrededor. Pero a mí me gusta verlo como que nosotros somos un vaso, incluso la palabra nos dice que nosotros somos una vasija de barro, somos barro en las manos del alfarero, en las manos de Dios, pero nosotros somos como un vaso el cual está puesto para poderse llenar y nosotros decidimos de qué llenar nuestras vidas. Podemos llenar nuestras vidas de aquello que edifica, podemos llenar nuestras vidas de la palabra de Dios, podemos llenar nuestras vidas con su presencia, con su alabanza, con su adoración, podemos llenar nuestras vidas con la gratitud que tenemos hacia Dios, con amor, con esos frutos del Espíritu, con paciencia, con benignidad, con mansedumbre. Podemos llenar nuestras vidas de todas estas virtudes si nos acercamos a Dios, pero también podemos llenar nuestras vidas de odio, de rencor, de cansancio, de aflicción, de temor, de dudas. Podemos llenar nuestras vidas de todo aquello que impera en el mundo, de impureza, de mentiras, de adulterio, de fornicación. Podemos llenar nuestras vidas también de todo eso, porque al final es nuestra decisión el con qué llenamos ese vaso que forma parte de nuestra vida. Mas sin embargo, si nosotros elegimos llenar nuestras vidas con aquello que no aprovecha, con aquello que no edifica, tarde o temprano ese vaso se va a romper. Tarde o temprano el peso de lo que hay dentro de nosotros se va a romper y lamentablemente nos va a llevar a un fin de muerte. Entonces, como acá el libro de Proverbios nos narra consejos para nuestro diario vivir, el consejo que se da y se da con un amor como de un padre a un hijo, dice: cesa, hijo mío, de oír enseñanzas que te hacen divagar de las razones de sabiduría. Y algo muy hermoso es que al inicio del libro de Proverbios nos dice cuál es el principio de la sabiduría. Nos dice que es el temor a Jehová, el temor a Jehová. Incluso lo repite en el versículo 23 del mismo pasaje, Proverbios 19, 23. Nos dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado del mal. No que dejemos de habitar en el mundo y no estemos expuestos a la maldad, sino que ¿por qué no seremos visitados del mal? Porque ya tendremos la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Entonces, en medio de persecuciones, en medio de angustia, en medio de problemas económicos, en medio de problemas familiares, en medio de problemas laborales, en medio de cualquier situación, como yo voy lleno de esa paciencia, de ese amor, de esas virtudes que el Espíritu Santo me da, entonces yo voy a poder tomar decisiones sabias, porque eso es la sabiduría, es el conocimiento aplicado en el diario vivir. Entonces, cuando yo tengo aquellas virtudes que el Espíritu me da, cuando yo me he alimentado de la palabra y yo he aprendido
acerca de lo que Cristo me da, entonces yo ya puedo aplicar ese conocimiento en mi diario vivir y puedo discernir y pensar, por más cansado que esté, por más frustrado que me sienta, no voy a responder de esta manera. ¿Por qué? Porque eso solo va a causar más problemas. Entonces freno mi lengua y me detengo y empiezo a meditar cómo solucionar mejor las cosas. Entonces eso cambia la forma en que yo me conduzco en mi diario vivir. ¿Por qué? Porque me lleva a no solamente yo vivir de forma más digna, sino también a dar buen testimonio de la palabra de Dios. Esa es la sabiduría, la forma en que yo aplico el conocimiento en mi diario vivir. Pero hay enseñanzas, dice, hay palabras, hay comportamientos que al final, si yo los aprendo, me harán divagar, me van a hacer ir de aquí para allá y no conducirme hacia el objetivo que yo quiero lograr, que es estar cerca del Padre, que es seguir buscando de su presencia, que es seguir creciendo y aprendiendo de Él, que es llevar su testimonio a las personas a mi alrededor. Entonces yo puedo divagar si no llevo un rumbo y una dirección. Y vean, tan importante es tener una dirección, que Cristo vino y reveló el camino a sus discípulos, pero no solo lo reveló a ellos, sino también lo reveló al resto de generaciones. Eso es maravilloso, como Dios siempre se estuvo manifestando y se ha estado manifestando generación tras generación, porque incluso aunque nosotros tenemos la virtud de tener su Santo Espíritu, Él no nos ha dejado solos nunca, nos ha dado esa bendición de poder disfrutar de su palabra, de poder disfrutar de su presencia, nos ha dado la bendición de poder escuchar de unos a otros consejos sobre nuestro diario vivir. Entonces, aunque físicamente Dios nos está manifestando cara a cara a nosotros, su presencia siempre se manifiesta en nuestras vidas de una forma u de otra. Él no ha dejado a ninguna de las generaciones en el silencio. Nos damos cuenta cómo su presencia siempre está. Y gloria a Dios que hay quienes que mueven esa presencia, que hacen que esa presencia se pueda extender. Porque Dios siempre está y Él mora, dice, y habita donde están aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, porque también Dios puede estar hablando en nuestras vidas, pero yo soy quien decido si escucho o no escucho esa palabra. Lo que pasaba durante todo el periodo de tiempo en que los profetas no hablaron, un periodo de 400 años en el cual no se escuchaba la palabra de Dios, no porque Él no quisiera hablar, sino que no había nadie dispuesto a escuchar, no había nadie dispuesto a recibir esa palabra y mucho menos a extenderla a otros. Mas sin embargo, hoy tenemos esa virtud, tenemos esa oportunidad de poder tener en nuestras manos la palabra de Dios en una Biblia, en el celular, en la radio, en el televisor. Tenemos la bendición de tener la palabra tan cerca, de tener la presencia de Dios tan cerca, porque Él ya ha abierto esa entrada a su presencia a través del sacrificio que hizo Cristo en la cruz, a través de su Santo Espíritu. Ya no necesitamos viajar demasiados kilómetros y subir a un monte alto, ya no necesitamos viajar y llegar a un templo físico, porque podemos sentir la presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestras vidas, en nuestras congregaciones. Pero basta que nosotros tomemos una acción, y esa acción es buscar de la presencia de Dios. Entonces, si yo creo en esta palabra, yo voy a afirmar mis pies en ella y no voy a divagar. Porque si yo estoy predicando acerca de Cristo, es porque creo que le hay, es porque creo que es real, es porque creo en Él y he puesto mi esperanza y mi fe en Él. Como lo mencionaba el apóstol, si Cristo no hubiese muerto, vana sería nuestra fe y vana sería también nuestra predicación. Pero gloria a Dios, porque ese sacrificio fue real y es real en nuestras vidas, porque no fue en vano, porque Él nos llamó a su presencia y nos ha dado la dicha de poder contestar a ese llamado.
Y si hoy están escuchando y no han recibido la presencia de Dios y no han decidido entregar sus vidas a Cristo, es momento para que nosotros meditemos acerca de nuestro diario vivir, hacia dónde nos queremos conducir, en dónde queremos estar, no en 10 años, no en 20 años, no en 30 años, sino dónde queremos estar en el día postrero, en la eternidad. Porque independientemente de la forma en que vivimos actualmente, tenemos que saber, es algo que tenemos que saber, que después de la vida en esta tierra nos espera una eternidad, pero puede ser una eternidad al lado de Dios o puede ser una eternidad de sufrimiento y dolor. Una eternidad, y cuando hablamos de eternidad es algo que no tiene fin, es algo que no acaba nunca. La vida en la tierra pronto acabará porque nosotros tenemos cierta capacidad de vida, no somos eternos. Tarde o temprano nuestro tiempo llegará de entregar cuentas delante de Dios y tenemos que ser conscientes de ello, saber hacia dónde queremos llegar y ya con el plan propuesto, ya con esa meta fija, procurar que nuestros pasos se encaminen siempre hacia esa meta. Y si nuestra meta es llegar a Cristo, busquemos de Él, busquemos en Él sabiduría. ¿Y dónde vamos a adquirir esa sabiduría? A través de su palabra, a través de su presencia, escuchando su palabra, escuchando su voz. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que la fe es por el oír, pero el oír debe ser a través de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra mente no divague, para que nuestros pensamientos no sean confundidos, para que no escuchando doctrinas y movimientos dominados por huestes de maldad nos desviemos de la palabra y empecemos a vivir de forma indigna y empecemos a vivir entregándonos a los deseos de nuestra propia carne y nuestra humanidad. Y terminemos errando en el blanco sin darnos cuenta de que el tiempo ya ha pasado y ya no podremos dar marcha atrás. Entonces, ese es el consejo que Proverbios da. Y algo muy hermoso de este libro es que no importa cuánto tiempo pase, vean qué hermosa es la escritura, porque incluso en profecías, hay profecías que ya se han cumplido y nosotros podemos decir, ya no podemos aprender nada de ellas porque ya pasó, pero es todo lo contrario, porque incluso de los ejemplos y testimonios de otras personas nosotros podemos aprender. Tenemos ejemplos de bien para poder imitar y tenemos ejemplos de personas que pecaron y se apartaron de Dios para conocer las consecuencias del pecado, para conocer qué es lo que debemos evitar en nuestras vidas. Y tenemos estos proverbios para poder aplicar en nuestro diario vivir, para poder en el nombre de Dios adquirir sabiduría y adquirir consejo, para poder buscar cada día de llegar a Él y acercarnos más a su presencia. Entonces, el objetivo es, incluso el objetivo de este programa, que nosotros nos acerquemos cada vez más a Dios, que independientemente del tiempo, de las ocupaciones, nosotros dediquemos un tiempo precioso y valioso para meditar en la palabra de Dios, al menos un versículo a la vez, al menos un momento en el cual nosotros poco a poco nos vayamos acercando a Dios, de tal manera que cuando menos nos demos cuenta, eso va a ser una necesidad en nuestras vidas y vamos a estar cada día constantes buscando de su presencia, vamos a estar cada día constantes acercándonos a Dios, porque en Él vamos a encontrar esa sabiduría, en Él vamos a encontrar esa paz, ese deleite, esa alegría, porque esa palabra no es solamente aquella que nos corrige, es aquella que conforta nuestros corazones y que también nos llena de alegría, porque ya no vivimos sin un rumbo y un sentido, sino que ahora vivimos dirigidos y guiados por la presencia de Dios. Entonces, procuremos siempre acercarnos a Él y meditar en su palabra un versículo a la vez.